Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ellen y hoy hablaremos de la independencia de México. Que si eres de México conocerás algo o mucho sobre este tema y si no te invito a que te quedes para que juntos aprendamos más de este acontecimiento que los mexicanos celebramos el 15 y 16 de septiembre. No olvides suscribirte y regalarme un me gusta, te lo agradeceré mucho, ya que hago estos videos con mucho cariño, pero bueno, comencemos. Bueno, primero que nada, la independencia de México fue el momento en el que se puso fin al dominio español mediante la guerra civil en los territorios de la Nueva España. La Guerra de Independencia Mexicana comenzó el día 16 de septiembre de 1810 y terminó con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después. Pero antes me gustaría recomendarles un video que les voy a dejar por aquí, que habla sobre lo que estaba pasando antes de la independencia en la sociedad de la Nueva España, para que podamos entender un poquito más el contexto. Pero bueno, en este video como resumen les menciono que la ocupación francesa en España en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado en ese año, ya que el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron a favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Y este suceso desencadenaría el inicio del conflicto en la Nueva España, que llevaría, por supuesto, a la independencia. Pero primero que nada, entendamos que estos sucesos se dividieron de la siguiente manera, iniciando, como ya dije, en 1810 a 1821. Primero, las principales campañas insurgentes, tenemos Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, que comprendió en 1810 a 1811 el levantamiento de Hidalgo contra el poder establecido en Ciudad de México, más una lucha de clases contra la aristocracia peninsular y criolla, que una rebelión independista. Fue corto y sin relación alguno con el resto de los movimientos de emancipación que surgieron en el continente. Después tenemos el de José María Morelos en 1810 a 1815. Muerto Hidalgo, cobraría mayor importancia las acciones de Morelos en el sur y sobre todo los esfuerzos para constituir en el centro, bajo sus órdenes, una junta que reorganizara la situación y diese orientación política al levantamiento. Sin ninguna duda, las operaciones militares de Morelos fueron las más peligrosas a las que se enfrentó el gobierno del virreinato. Después tenemos a Francisco Javier Mina, que comprendió el periodo de 1817, aunque posteriormente se le haya querido dar una apariencia de campaña militar y de reactivación de la lucha por la independencia, nada más lejos de la realidad. Ni fue una campaña comparable con ninguna de las de Morelos o Hidalgo, ni fomentó en su momento ninguna insurgencia que no estuviese ya activa. Y por último tenemos la de Vicente Guerrero y claro, aquí también entra Iturbide, que fue en el periodo de 1816 y culmina en 1821. Guerrero, que había combatido desde 1810 a las órdenes de Morelos, pasó a ser jefe de la insurrección en el sur tras la muerte de este. Fiel a las ideas apoyadas en el Congreso del Chilpancingo, se refugió en las montañas para continuar desde allí una guerra de guerrillas. Su actividad fue la más larga. Mantuvo la insurgencia desde 1816 hasta 1821, cuando se unió con reparos al pronunciamiento de Iturbide en Iguala. El 12 de diciembre de 1809, José Bonaparte declaró que la independencia de las colonias hispanoamericanas serían la culminación natural de un proceso de evolución al que nunca se opondría.
Ese mismo mes se descubrió en Valladolid una primera conspiración para independizar Nueva España, encabezado por el hacendado José Mariano Michelena y apoyado por varios militares licenciados. Aunque todos los implicados fueron detenidos, el virreinato no fue demasiado riguroso y en marzo de 1810 los puso en libertad. Pero por entonces ya había comenzado las reuniones clandestinas que organizaban en su casa de Querétaro el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Asistían los capitanes del regimiento de dragones de la Reina, Mariano Ábala, Juan Aldame e Ignacio Allende. Allí trataban más que nada lo mal que iban las cosas en el ejército de la península y del peligro que sería quedar bajo las tropas napoleónicas. Una vez instaurado en el trono de España el rey José I. Fue entonces cuando se sugirió la presencia de un sacerdote para ayudar a ganarse la confianza de los indios y de los grupos sociales más desfavorecidos. Y es así como Allende invita a la conspiración a primeros de septiembre a Miguel Hidalgo. Era un cura que tenía buenas conexiones en las plazas eclesiásticas más importantes. Su parroquia en Dolores estaba a un paso de San Miguel el Grande, donde otras reuniones del mismo tipo se llevaban a cabo. Hidalgo había nacido el 8 de mayo de 1753 en el rancho de San Vicente de Guanajuato. Era hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga, quienes lo bautizaron como Miguel Antonio. A partir de los 12 años estudió en el Colegio de San Francisco Javier de Valladolid, pero al decretar Carlos III la expulsión de los jesuitas de todo el territorio nacional, sus padres lo cambiaron al de San Nicolás. En San Nicolás pasó su juventud ejerciendo desde 1790 como rector y tesorero, pero su indisciplina le trajo como consecuencias el abandono de su puesto en 1792 y fue enviado a San Felipe, un pueblo alejado de Valladolid. Poco después se había obligado a regresar para rendir cuentas de irregularidades económicas en su etapa de tesorero y responder ante el Santo Oficio. Pero de esas acusaciones salió absuelto por falta de pruebas, pero dejaron en él algo de resentimiento con las autoridades civiles y también eclesiásticas. Hidalgo, que leía y hablaba francés, estaba al tanto de cómo se había hecho las revoluciones de Francia y de Estados Unidos. Abandonó toda idea de alcanzar puestos brillantes y se resignó a ser un cura de pueblo, solicitando el curato de Dolores, y se trasladó allí a mediados de 1803. Ya estando en Dolores, se ganó a sus feligreses que admiraban su extensa cultura y realizó una importante labor. Alfabetizó, enseñó nuevas técnicas de trabajo a los campesinos y organizó tertulias políticas, y esa popularidad era la que buscaba Allende. Poco a poco el grupo fue aumentando con comerciantes y militares, por lo que decidió constituir una junta gobernativa que tomara el poder en nombre de Fernando VII. Para ello se alzarían en armas el 1 de octubre. El mando recaería en Allende, Aldama sería su segundo e Hidalgo se encargaría del movimiento popular. Las armas y municiones se almacenarían en San Miguel el Grande, Dolores y Querétaro. La última semana de agosto había llegado un nuevo virrey, nombrado por la Junta, Francisco Javier Venegas, dispuesto a acabar con cualquier brote rebelde desde su inicio. A esta actitud que tenía Venegas un poco enérgica, les inquietó a algunos de los participantes y abandonaron la conspiración. Pero el 16, Aldama consiguió llegar a Dolores para informar a Allende e Hidalgo que habían sido descubiertos y juntos seguir adelante con ayuda de presos que liberaron de la cárcel, capturaron
al delegado de la ciudad e hicieron sonar las campanas de la iglesia, convocando al pueblo a una asamblea. En el atrio, Hidalgo pronunció un discurso contra el virrey y los peninsulares de América, pero cuidando mucho hacer comprender a sus oyentes que actuaban en nombre de Fernando VII. Como buen conocedor del fervor religioso de su pueblo, él eligió una imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte, y en pocas semanas sus seguidores se contaban por miles, incluyendo entre ellos unidades de milicias como el Regimiento de Dragones de la Reina. Desde Dolores se dirigió a San Miguel el Grande. La entrada de Hidalgo y los suyos en San Miguel, apoyados desde dentro por Allende, no tuvo ninguna dificultad desde allí a Celaya, donde se le unieron también las milicias de la ciudad, y así como Allende sería teniente general, Abasolo mariscal y el propio Hidalgo capitán general, y se fijaron diferentes objetivos. El 17 de octubre entraban en Valladolid. El virrey había contemplado escandalizado el avance triunfal de los insurgentes y la traición de las milicias. Esta situación era problemática, aunque en los días siguientes hubo acciones. El desenlace de la revuelta estaba ya decidido y muchos de los militares se presentaron a pedir el indulto. Hidalgo, Abasolo y Allende, para salvarse, huyeron por separado hacia el norte, cuyas provincias les eran más o menos fieles, buscando al mismo tiempo la frontera con Estados Unidos. En Monclova, por donde se supone que debía pasar Hidalgo, los realistas decidieron tenderle una emboscada, avisados por el capitán rebelde Francisco Ignacio de Elizondo, dispuesto a traicionar a los insurgentes para salvar su vida. El 22 de marzo, sin apenas resistencia, el núcleo principal del ejército rebelde caía en la trampa y eran hechos prisioneros. El 8 de mayo comenzó en Chihuahua la causa contra los insurgentes. Allende se retractó en el juicio y aseguró que nunca se había levantado contra España, su patria, sino contra los que habían traicionado a Iturrigaray. Responsabilizó a Hidalgo de todo lo ocurrido y pidió ser destinado a la península para tener honor luchando contra los franceses. Abasolo hizo lo mismo, le echó la culpa a Hidalgo y negó cualquier tipo de infidelidad a España. Pero Miguel Hidalgo no ocultó nada y admitió toda su responsabilidad. Pidió perdón a la Iglesia y a la Inquisición y pidió a los insurgentes que abandonaran la lucha y se unieran a la reconstrucción de la Nueva España. 18 de los jefes rebeldes fueron fusilados por la espalda como traidores. El resto recibió penas de prisión. Hidalgo también fue condenado a fusilamiento el 30 de julio de 1811, de frente y en privado, privilegio por ser sacerdote. Su cabeza quedó junto a las de Jiménez, Allende y Aldama, clavadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Guanajuato. Aquí continuamos con la entrada de José María Morelos. En octubre de 1810, cuando la rebelión estaba en todo su apogeo, Hidalgo había recibido en Valladolid la visita de uno de sus antiguos alumnos del Colegio de San Nicolás. Se trataba de José María Morelos. Hidalgo lo convencería de que sería más útil si comenzaba el levantamiento de las provincias del sur. Se dispuso a realizar el trabajo que le había encomendado Hidalgo, pero después de esto nunca volvieron a verse. Enseguida se convirtió en un enemigo más peligroso que Hidalgo. En vez de acoger bajo sus filas a miles de hombres mal instruidos, intentó construir un verdadero ejército con tropas de calidad, utilizando como instructores a los soldados que desertaban de las filas realistas. Además, le quitó al movimiento independentista que encabezaba su carácter racial y de lucha de clases, lo que le valió el apoyo de parte de la élite criolla. Mientras que Morelos desplegaba
todas sus capacidades, Ignacio López Rayón, que tras el fallecimiento de Hidalgo dirigía el único núcleo independentista de importancia que quedaba en el norte, realizado desde Zitácuaro grandes progresos con sus 3.500 hombres y 22 cañones. El 19 de agosto, Rayón daba un paso decisivo y creaba una junta para ganar adeptos. Se suponía que gobernaba en nombre de Fernando VII, muy importante. A esto se adhirió Morelos, por lo que a fines de 1811 los rebeldes tenían ya una estructura militar y política al oeste y sur de México. En febrero, Morelos ocupó Cuautla, donde llegó el ejército mandado por Calleja el día 18 e inmediatamente se puso cerco a la ciudad para intentar rendirla por hambre y sed, al tiempo que comenzaban los bombardeos. Los insurgentes aguantaron 72 días la noche del 2 de mayo. Con su resistencia al límite, organizaron una salida y consiguieron romper el sitio huyendo hacia Acapulco. Después ocuparía Oaxaca, que esto le permitió iniciar un gobierno criollo que le iba a durar casi 16 meses y alentar desde allí a una politización de su movimiento. Para el 23 de diciembre, Morelos intentó entrar en Valladolid. Fue un desastre e Iturbide le atacó por la retaguardia. Se infiltró entre sus líneas y le puso en fuga. Su delicada salud le obligó a descansar en la hacienda de Santa Lucía y delegar el mando en Matamoros, al que ordenó llegar hasta las cercanías de la hacienda de Pururán y presentar batalla de nuevo. Pero el 5 de enero Iturbide volvió a derrotarles y apresó a Matamoros, que fue trasladado a Valladolid y un mes después fue fusilado. Los realistas continuaron la ofensiva y dueños de la situación iniciaron una persecución sin tregua. Pero fue perseguido y detenido por el soldado Matías Carrasco y el 5 de noviembre de 1815, conducido a México, se le instruyeron dos procesos, militar y eclesiástico. Morelos, como la mayoría de los insurgentes cuando eran apresados, se ofreció a parar la guerra si se le perdonaba, pero su petición no fue atendida. Expulsado de la iglesia, un tribunal militar lo condenó el 22 de diciembre de 1815 a ser fusilado de rodillas y por la espalda en San Cristóbal, Ecatepec. Ya para 1816, Juan Ruiz de Apodaca aceptó el nombramiento de virrey de la Nueva España, sustituyendo a Calleja el 30 de septiembre de ese mismo año. Recibió el mando de un territorio resentido por los levantamientos armados, pero casi totalmente pacífico. Pero a la llegada del año siguiente, los insurgentes hicieron varios intentos infructuosos. En esta ocasión, huyeron en todas direcciones. Moreno falleció y Mina fue detenido el 11 de noviembre y también fusilado. Tras la caída de Mina, el movimiento insurgente quedó casi liquidado. Únicamente quedaron algunos pequeños grupos guerrilleros armados en las montañas. La oligarquía criolla mostró su preocupación ante las órdenes de prestar también juramento a la Constitución de 1812 y de designar diputados para una próxima reunión de las Cortes de Madrid. Incluso un grupo de altos cargos civiles y eclesiásticos encabezados por el propio virrey dudaron a la hora de acatar la Constitución y diseñaron el plan de la profesa, que consistía en segregar a Nueva España de la autoridad de la metrópoli hasta que Fernando VII recuperase su poder absoluto, y se le ofrecerían mientras a un príncipe de la Casa de Borbón. La situación provocó un insólito cambio.
único en los casos de la emancipación de la América española, encabezados por la iglesia, grandes hacendados, comerciantes, dueños de las minas y sobre todo los jefes militares que veían peligrar los fueros que habían adquirido a la sombra de la monarquía absolutista y amenazados de perder sus privilegios y propiedades. En cuanto esto se supo, dispusieron a actuar a favor de la independencia, solo que desde un ideal y con unos objetivos distintos, que eran proteger sus intereses y preservar sus privilegios, a una costa de su lealtad a la corona y a la unidad de la gran familia de los españoles. Y entramos a la culminación. Aquí les voy a hablar un poquito sobre nuestro siguiente protagonista, Agustín de Iturbide, que nació en Valladolid el 27 de septiembre de 1783, hijo de José Joaquín de Iturbide y de la criolla de ascendencia vasca María Josefa. Obtuvo su plaza en 1797 como subteniente de bandera del Regimiento Provisional de Infantería de la ciudad y se casó con Ana María de Huerta y Muñiz, rica hacendada también con raíces en el norte de la península. Cuando Hidalgo comenzó su levantamiento, incitó a varios militares a unirse a sus filas, entre ellos Iturbide, que era un pariente lejano suyo, pero este se ofendió y aprovechó la marcha del cura hacia Valladolid para dirigirse a la Ciudad de México y ponerse a disposición del virrey. Participó en la campaña contra Hidalgo y al final de la misma fase ascendió a capitán. Iturbide fue destinado al sur y tras su brillante victoria sobre otro insurgente, Marco García, fue promovido a teniente coronel para dirigir las operaciones con Morelos y así se le promovió a coronel del regimiento de Celaya. Guerrero que continuaba la lucha en las montañas y veía que poco a poco el gobierno realista se debilitaba por la desconfianza ante la posición que tomarían unos y otros ante una posible independencia. La comandancia del sur se extendía desde Taxco a Iguala y la costa del Pacífico, y el 28 de diciembre sus tropas se encontraron con las de Asensio II, el jefe de Guerrero, que sorprendió cerca de Tlatlaya, la retaguardia de Iturbide, causándole gran número de bajas. 5 días más tarde, esta vez en Chilpancingo Guerrero, derrota a las tropas de Carlos Maya. Así es como Iturbide se alarma de que la insurgencia en el sur estaba más fuerte de lo que él creía y de lo que suponía en la capital, por lo que el 10 de enero dirigió su primera carta a Guerrero. Y en su última carta, el 4 de febrero de 1821, Iturbide se dirigía a Guerrero como estimado amigo y al poco tiempo se citaba con él para poder llegar a un acuerdo. La alianza entre ambos, el Plan de Iguala, que se formalizó en dicha ciudad el 24 de febrero de 1821. Guerrero estaba de acuerdo en todo, salvo en que la corona se le ofreciera a Fernando VII, pero esperaba que fuera una maniobra política para obtener mayor número de adeptos. Y siguiendo con su juego, comunicó al virrey Apodaca que el jefe insurgente acababa de ponerse a sus órdenes. Apodaca, al recibir la noticia, accedió a todas las peticiones de Iturbide y le aseguró que notificaría al rey el señalado servicio que había hecho a la causa. El 24 de febrero de 1821, tras apoderarse en Iguala, se publicó un manifiesto dirigido a los habitantes de Nueva España, en el que se afirmaba que era una necesidad la independencia de México de España y de cualquier otra nación. El plan de Iguala fue enviado al virrey Apodaca, al arzobispo Fonte y a varias personalidades de la capital. Y así es como después de todos estos sucesos culmina en la proclamación de la independencia el 28 de septiembre de 1821.
Ya en agosto, en Puebla, Iturbide, cuyo ejército había tomado posesión de la mayoría de las poblaciones, salvo la Ciudad de México y Veracruz, recibió la noticia de la llegada de un nuevo virrey, Juan O'Donoghue, de espíritu más liberal que Apodaca. Iturbide y O'Donoghue se vieron en Córdoba el 24 de agosto. E igual que con Guerrero, la diplomacia de Iturbide surtió buenos efectos al final de la reunión, ya que se habían firmado los tratados de Córdoba en los que se reconocía la soberanía e independencia de la nación mexicana y se ofreció el trono a Fernando VII o algún príncipe europeo, en caso de no aceptar ocuparía el trono la persona que la corte designara. Poco después, en la capital se fijó el 27 de septiembre de 1821 como el día de la entrada del ejército trigarante. Y es así como 300 años, un mes y 6 días después de que Cortés plantara el pendón de Castilla y León sobre Tenochtitlan, perdían la ciudad. Pero es importante mencionar que en todo momento la figura de Iturbide fue decisiva como dirigente de los hilos de la política en un periodo tan delicado. Tanto así que el 18 de mayo de ese mismo año, un tumulto popular pidió la corona para don Agustín. El Congreso, ante los hechos consumados, no tuvo más remedio que aceptar la propuesta y el 21 de julio de 1822 fue coronado como emperador constitucional del Imperio Mexicano con el nombre de Agustín I y su esposa pasó a convertirse en emperatriz. El nuevo soberano se rodeó de una impresionante corte, compuesta de caballeros y damas de palacio de la más alta nobleza de origen novohispano, que veían en Agustín I como la posibilidad de seguir conservando su herencia y su posición privilegiada. Agustín I de Iturbide, generalísimo de los ejércitos del Imperio Mexicano, gran almirante de la Armada y presidente del Consejo de la Regencia, contaba con solo 38 años, pero ninguna nación lo reconoció y solo los Estados Unidos se ofrecieron a hacerlo a cambio de que les diera los territorios del norte que años más tarde conseguirían por la fuerza, pero esa es otra historia. Pero al nuevo emperador le surgieron rápidamente opositores. El 1 de enero de 1823, en Veracruz, Antonio López de Santana se sublevó proponiendo la alternativa de un proyecto republicano. Su golpe de estado triunfó y provocó la caída del imperio el 19 de marzo de 1823. Iturbide abdicó ante el Congreso y partió hacia el exilio el 22 de marzo de ese mismo año. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Pásensela muy bien y sobre todo en estas fechas disfruten mucho y no se les olvide suscribirse o dejarme un me gusta, se los agradeceré muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.